Bien, en este primer vídeo vamos a ver funciones elementales y vamos a ver una primera parte que va a ser pues su definición y ver algunas funciones de las más sencillas. Luego veremos otro vídeo donde ya veremos un poco las funciones definidas a trozos. Veremos también funciones con movimientos, traslaciones horizontales, verticales, estiramientos, etcétera, etcétera. Veremos la composición de funciones y las funciones inversas y algún ejemplo de todas ellas. Pero bueno, vamos a empezar con este primer vídeo que se llama funciones elementales, donde vamos a empezar definiendo lo que es una función real de variable real, algo que es parte esencial de las matemáticas modernas. Entonces, para situarnos, tenemos una serie de números x a los cuales una función le asociará una imagen que vamos a llamar y, que será f de x, que es la función aplicada a una x, me da un resultado, que es otro número y. Esta x pertenecerá a un subconjunto de números reales y su imagen y o recorrido será un número real. A x le vamos a llamar variable independiente y a la y le vamos a llamar variable dependiente de x, ¿de acuerdo? Porque para cada x le va a corresponder una y. El dominio en principio de una función lo vamos a poder calcular un dominio máximo, pero se puede hacer más pequeño. Se puede hacer más pequeño pues por cualquier cuestión práctica que necesitemos, porque a veces no necesitamos estudiar una función en todo su dominio. Aunque el dominio sea más grande, podemos coger una parte de él para estudiar a cualquier cosa que nos interese. Gráficamente, si esta es la gráfica de una función, a cada x le va a corresponder un número y. Cada x del eje horizontal le va a corresponder un y del eje vertical. A todos los números para los cuales calculamos la función es lo que vamos a llamar dominio, que es esto de aquí, el conjunto que hemos empezado hablando al principio. El dominio, que puede ser, como hemos dicho, total o restringido según nos interese. Y a todas las imágenes de estos números que hay aquí le corresponderán una serie de números del eje y. Pues esos números, a ese conjunto, lo vamos a llamar recorrido. Dominio y recorrido. Vamos a ver algunas particularidades de esto. Tenemos que observar cuando vemos la gráfica de una función que a cada x la función es como una maquinita que hace cuentas con ese x y nos tiene otro número que llamamos y. Es decir, que a cada x le corresponde uno y solo un y. Eso es importante, porque si no, no es una aplicación y las aplicaciones, las funciones tienen que ser aplicaciones. Es decir, gráficamente lo vemos muy claro. Si esta es la gráfica de la función, en este caso, no es una función. Esta gráfica no corresponde a una función porque a este x, como veis, le corresponden 3 y. Y como hemos dicho, solo le debe corresponder 1. ¿Eso qué quiere decir? Que para cada x la función pasa por encima de él una sola vez. O por debajo, si fuera negativa. Pero una sola vez. En este caso, esta parte de aquí, quitando este lío que hay aquí en este lado, si quitáramos esta parte y esta parte, el trozo esta parte de aquí y esta parte de aquí, si restringiéramos esa fórmula a solo esta parte, sí podría ser una función para estos x. Y lo mismo ocurriría, por ejemplo, para de 0 para atrás. O si imaginas que esto es 1, aquí donde empieza el lío, pues de aquí para atrás, sí sería una función. Pero vista así globalmente, esta gráfica no es de una función. Debe pasar por encima o bajo la x una sola vez. ¿De acuerdo?
Bien, ahora después ya veremos unas cuantas funciones, no os preocupéis, pero la idea es que nos quedemos que a cada x le corresponde un y estos puntos los vamos apuntando aquí y todos esos puntos van construyendo una gráfica de una función. ¿Formas de dar una función? Pues la que acabo de decir, la forma gráfica. Por ejemplo, imaginaos que en un laboratorio estamos midiendo la temperatura y la presión de un gas. Es decir, si tengo un envase cerrado y lo voy calentando, a medida que aumenta el calor, va a aumentar la presión. Y entonces vamos apuntando aquí 10 grados, tanta presión, 20 grados, tanta presión. Y todos esos puntos los vamos pintando en una gráfica, ¿vale? Y unimos los puntos entre sí y obtenemos la forma gráfica de esta función. Son datos empíricos, ¿de acuerdo? Empíricos experimentales que estamos obteniendo en cualquier sitio que estamos haciendo un experimento. Por ejemplo, es otra forma de sacar tablas de este tipo, pero bueno, estamos viendo este caso, por poner un ejemplo. Otra forma es la expresión analítica, es decir, una fórmula. Por ejemplo, f de x, 2x más 3, es decir, que para cada x, por ejemplo, para x igual a 1, la y vale 2 por 1, 2, más 3, la y vale 5, es decir, para x igual a 1, y es 5, por lo tanto el punto 1, 5, pues sería un punto que estaría por aquí y pertenecería a esta gráfica. Esta es la mejor manera de darlo porque las cuentas se hacen muy sencillas y a partir de aquí puedo sacar la tabla, como hemos visto. Sin embargo, pasar de una tabla a una fórmula, a veces los datos son muy sencillos y al poner los puntitos se ve que más o menos responde eso, pero generalmente, como todo es muy aproximado, pues pasar de una fórmula, perdón, de una tabla de un laboratorio a encontrar la fórmula, pues a veces requiere mucho trabajo y mucho tiempo de investigación. Y otra forma es mediante un enunciado, es decir, una forma en general que es menos fácil, ¿vale? Porque es como resolver un problema. La recta de pendiente 2 con 3 de ordenada en el origen, que es esta, ¿vale? Hemos puesto un caso sencillo, la pendiente es 2 y 3 la ordenada en el origen, porque cuando x es 0, que es el origen, la y, que es la ordenada, sale 3. Para x igual a 0, la y vale 3, ¿vale? Esta sería fácil de adivinar, pero, en fin, existen otros problemas, ya lo que nos queramos complicar para enunciar cualquier problema y a partir de ahí intentar sacar una fórmula. En general, esta recta es 2x más 3, que es esta. Para x igual a 0 pasa por 2 y para x igual a 1, pues imaginad que esta altura es 5, ¿vale? Esta sería la forma en que nos saldría en una tabla. Esta sería su fórmula y esto es lo mismo enunciado, pero con palabras. Por lo tanto, pasar de una a otra a veces se hace de forma inmediata, como es este caso, pero otras hay que hacerlo de una forma aproximada, porque a veces las fórmulas no son exactas y hay que atenerse a lo que conocemos para poder hacer algún cálculo aproximado. Vamos a ver, a partir de ahora vamos a dedicarnos el resto del vídeo a ver casos de funciones elementales. Y vamos a empezar con la más sencilla, que son las funciones lineales, donde y es un número por x más otro número. Esto siempre corresponde a rectas, como acabamos de ver en la y igual a 2x más 3. Nos da la función, calculamos para x igual a 1, 2 por 1, 2, más 3, 5. Para x igual a 0, el origen, su ordenada es 3. Para x igual a menos 1, pues esto da menos 2, más 3, 1. Si pintáis los tres puntos, menos 1, 1, 0, 3 y 1, 5, pues tenéis una recta, donde 2 es la pendiente y 3, que es b, es la ordenada en el origen. Y 2 es a, ¿vale? Por lo tanto, en la recta, además, si miráis los vídeos, hemos visto vídeos donde hemos visto las ecuaciones de la recta y estuvimos viendo las ecuaciones punto pendiente, todo eso, es decir, ahí tenéis más detallado todo el tema de ecuaciones de la recta. Pero para este tema con esto es suficiente. Otra función elemental son las funciones cuadráticas, es decir, las fórmulas que tiene
ax cuadrado más bx más c, un polinomio de grado 2. Estos son parábolas. Evidentemente, la a no puede ser 0, porque si fuera 0, esto no tendría grado 2. 0x cuadrado, desaparecería la x cuadrado y tendríamos una ecuación de este tipo. Tendríamos una recta, no una parábola. Para representar gráficamente las funciones cuadráticas, pues hay que seguir 5 pasos muy sencillos. El primero, bueno, para empezar, nos fijamos en la a. El primero es el signo que tiene el número que va con x cuadrado. Si es positivo, la parábola va a ser una parábola con los cuernos hacia arriba, ¿vale? Tal como esta. Y vamos a llamarla convexa. Y cuando la a es negativa, se va a llamar cóncava y tiene la forma contraria a la anterior. Una observación sobre cóncava y convexa. En la literatura y en algunos libros, el nombre es el contrario. A esta le llaman cóncava y a esta le llaman convexa. Independientemente de cómo la llamen, si la A es positiva, tiene esta forma, la llamemos como la llamemos, y si A es negativa, tiene esta forma, la llamemos como la llamemos. Pero para aclarar el tema de cóncava y convexa, recordar que en matemáticas las líneas no son cóncavas ni convexas, sino simplemente son las regiones. Por ejemplo, aquí he pintado esta elipse que tiene una parte exterior y una parte interior. Esas dos regiones, una es cóncava y la otra va a ser convexa. Vamos a decir por qué. Es decir, esta parte interior, si vais de un punto a otro en línea recta, veis que todo el camino se queda dentro de esa región. No nos salimos del óvulo este. ¿Vale? Es decir, que esto es convexo. Pero la parte exterior, para ir de un punto a otro, no siempre, ¿vale? Por ejemplo, para ir de este punto a este en línea recta, me quedo en la misma región, pero hay puntos que para ir de uno a otro en línea recta tengo que atravesar territorio enemigo, digámoslo así humorísticamente. Es decir, que de ahí de aquí a aquí tengo que pasar por la otra región. Por lo tanto, no pasa lo mismo que pasaba con lo que hay dentro. Lo que hay dentro, cualquier punto que cojáis y vayáis de uno a otro, siempre os vaya a quedar dentro del óvalo este que tenéis aquí. Es decir, que esta región es cóncava y esta región es convexa. Entonces el dilema es la frontera entre ambas, ¿cómo la llamo? ¿Cóncava o convexa? Pues depende. Si el criterio es fijarnos en lo de fuera, la llamaremos cóncava, y si nos fijamos en lo de dentro, pues la llamaremos convexa, que es más o menos lo que sucede aquí. La parte de arriba, en este caso, es convexa, y la parte de abajo, si vais de un sitio a otro, veréis que, o sea, la parte que estoy ahora pintando de rojo, que es lo que hay dentro, es convexa, porque si vais de un punto a otro, vais por dentro, y sin embargo, si voy de aquí a aquí, desde fuera, pues tengo que atravesar, ¿vale? Y esa es cóncava. Por lo tanto, esta línea, ¿cómo la han llamado? Pues fijándonos en la parte de arriba, convexa. Y aquí pasa lo mismo. Esto es convexo, esto de aquí, y todo lo de fuera es cóncavo. Como no hemos fijado en la parte de arriba, convexa, pues esta parte de arriba es cóncava. Y por lo tanto, esta línea la vamos a llamar cóncava, porque no hemos fijado en la parte de arriba. En otros sitios se fijan en la parte de abajo y los nombres son los contrarios. Pero no os liéis con eso. Miráis el número. Si es positivo, tiene esta forma, y si es negativo, tiene esta forma. Luego que cada uno la llame como quiera. Nosotros lo vamos a llamar así porque en estos momentos, en selectividad, en la EBAU, vaya a usar este criterio, ¿vale? Y por eso estamos poniendo este. Pero no quiero que os leéis si encontráis en la literatura los nombres cambiados. Pero aunque cambien los nombres, la forma sigue siendo la misma, ¿vale? Porque ya he explicado lo de la línea. Esta línea la puedo llamar de dos formas, convexa y cóncava.
También deciros que hay regiones que no son de ninguna de las dos clases. Pero bueno, no estamos ahora mismo en temas topológicos, estamos en temas más sencillos y por lo tanto no vamos a complicarnos con eso. Bien, por lo tanto, me fijo en este número. Si es positivo, tiene esta forma, y si es negativo, esta forma. Y dirá, ¿para eso tanto te enrollas? Pues sí, porque a veces cuando nos ponemos exquisitos, pues a veces hay que saber de dónde viene cada cosa. Pero bueno, quedaros con que esto es para arriba y esto es para abajo. El vértice. El vértice pues será un punto de la parábola, que será, aquí sería el punto más bajo y aquí sería el puntito más alto, ¿vale? Eso sería el vértice. Y ese vértice pues tiene una X y una Y, lo mismo que cualquier punto de cualquier gráfica, ¿vale? Pues la X del vértice es menos b partido por 2. ¿Os suena de algo? Pues sí, de esta fórmula. Esta parte entre esta. Digo, para que ya os sirva cuando aprendáis, cuando esta fórmula ya la sabéis, para resolver una ecuación de segundo grado, pues esta es la parte sin la raíz, ¿vale? Quitando la parte complicada. Pues hallamos el número X. ¿Y cómo hallo la Y de ese X? Pues sustituyendo directamente la X aquí y calculo la Y del vértice, ¿vale? Sustituyo la X que me dé y hallo la Y. Y de esa manera tengo el punto X y del vértice. El tercer paso es el corte con el eje OX. Os recuerdo que el eje OX es este eje horizontal y todos estos puntos tienen la mala costumbre de que su Y vale 0, correcto. Esta altura, que es la Y, la altura que tiene esta recta es 0. Por lo tanto, todos estos puntos tienen Y igual a 0. Y lo que quiero saber es cuando la parábola, si hace esto, en qué puntos corta al eje, ¿vale? Cuando la Y vale 0. Por lo tanto, lo que hago es poner, donde ponía Y, pongo 0. Y esta es la ecuación de toda la vida, que resolvéis. Y como ya sabéis, puede tener tres tipos de soluciones. Ninguna, si la raíz sale negativa lo de dentro. Una, si esto da 0. Menos b más 0 y menos b menos 0 es la misma cuenta, por lo tanto da dos veces el mismo número. Y dos soluciones cuando esto es un número positivo. Imaginaos que esto es 2, 4, raíz de 4, 2, pues sería menos b más 2 y menos b menos 2, ¿vale? Esto ya es conocido y no voy a profundizar más en eso porque ya a esta altura es un tema que ya sabéis. Bien, a partir de ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Una tabla de valores, donde voy a poner en primer lugar la X y la Y del vértice, las dos soluciones como máximo si las hubiera, la X1 y la X2, de aquí, ¿vale? Imaginad que tenemos X1 para Y igual a 0 y X2 para Y igual a 0, que son las dos soluciones máximas que hay, que hemos dicho que puede haber una o no puede haber ninguna. Y como puede pasar eso, que aquí estas dos no me quede sin nada, solo me quede con una, pues lo que tengo que hacer es poner dos números más por encima y dos números por debajo de esta X, ¿vale? Y calculo la Y y con todos esos puntos voy a dibujar la parábola. Vamos a ver un caso práctico. Vamos a representar esta parábola. Y como somos disciplinados, pues vamos a seguir los pasos punto a punto. Lo primero que hay que hacer es saber quién es A, quién es B y quién es C. A vale 1, B vale menos 5 y C vale 6. El primer paso era ver el signo de A. A es 1, por lo tanto positivo, por lo tanto A hacia arriba, convexa. ¿De acuerdo? Esto lo podéis poner, pero poniendo esto ya se sabe cuál es la forma. El vértice sería menos B partido por 2A. Menos B, como B es menos 5, menos B es más 5. Partido por 2, por 1, que es 2. Esto da 2,5. Pues ya sé la X del vértice. ¿Cómo hallo la Y? Pues sustituyendo esto por 2,5. Se hace la cuenta y da menos 0,25. Por lo tanto ya sé
dónde está el vértice de esta parábola. Se que hace así y este puntito de aquí, el más bajo de todos, el punto más bajo de todos es el punto 2,5 menos 0,25. Corte con el eje OX. Pues pongo aquí un 0, para i igual a 0, ¿cuáles son las dos alturas, las dos x que tienen esa altura? Pues resuelvo esto y me da 3 y 2. ¿Vale? Porque la raíz es un número positivo y por lo tanto la raíz de 1, 5 más 1 entre 2, 3, y 5 menos 1, 4, entre 2, 2. Y ya tengo 3 puntos, el 2, 0, el 3, 0 que acabo de hallar y el vértice. Y pues pongo el 1, 0 y de aquí 3, pues 4, 5. Y calculo la i aquí. Para i igual a, por ejemplo, 0, pues 0, 0, 6. Para i igual a 1, pues sería 1 menos 5 más 6. ¿Vale? Que son 8 menos, perdón, 6, hemos dicho, a ver, para x igual a 1, estamos hablando 1 menos 5 es menos 4, más 6, 2, ¿vale? Y así todo, ¿de acuerdo? Y ya tenemos una tabla de valores, pues pintamos 5, 6, 4, 2, 3, 0, el vértice 2,5 menos 0,25, el otro punto de corte que es 2, 0, 1, 2 y 0, 6. Y si trazáis la línea, pues veis que la gráfica es justamente tal como hemos dicho. Fijaos el caso, todas las opciones que pueden pasar. Cuando tiene esta forma, como la que acabamos de ver, puede pasar que salgan dos soluciones, una solución o ninguna solución. No corta nunca el eje X. Fijaos que en estos dos casos solo sabríamos un punto, que sería este punto, el vértice. Por eso es importante poner a un lado y a otro más para hallar por lo menos un par de puntos a cada lado del vértice. En el peor de los casos, pues tendríamos 5 valores. Si esto y esto no estuvieran, porque por ejemplo o no lo corta, o si lo cortan el vértice, con lo cual saldrían exactamente los 3 puntos, serían el mismo, pues tendríamos solo un punto. Y necesitaríamos otros 2 para más o menos hacer una idea de por dónde pasa. Tanto si es positiva la A como si es negativa. Tanto si apunta hacia arriba como si apunta hacia abajo, puede pasar exactamente lo mismo. La función raíz cuadrada. Bueno, pues vamos a ponerla como igual a k por x. Para k mayor que 0. Por ejemplo, pues si hacéis la cuenta, pues raíz de 0, 0, raíz de 1, 1, raíz de 4, 2, más pequeño que 4, raíz de 9, 3, en fin, que va haciendo una gráfica de este tipo. Aquí puede haber dos variaciones. La primera que ya conocemos, que fuera que k es un número positivo, por ejemplo el 1 es la que acabo de hacer ahora mismo, raíz de x, o fuera 5, con lo cual el dominio son los x que puedo sustituir aquí. La raíz solo la puedo calcular de positivo y de 0, por lo tanto la x tiene que estar obligada a ser un número positivo, ¿vale? O 0. Por lo tanto el dominio, para cuando k es mayor que 0, la x tiene que ser mayor que 0. ¿Qué pasa si en vez de 5 fuera menos 3? Pues que no puedo poner x igual a 1, porque 1 por menos 3 es menos 3 y no puedo hacer la raíz cuadrada. Pero si pongo x igual a menos 1 por menos 3 es 3, entonces ya sí puedo hacer cuenta. Por lo tanto, cuando este número es negativo, la x tiene que ser negativa, es decir, tiene que ser un número o 0 o negativo, ¿vale? Pero son variaciones de esta original, donde el número es positivo. Otra función muy sencilla es la función de proporción inversa, que es un número entre x. Como ya sabéis, la x no puede ser 0, porque ya sabéis que dividir por 0
no se puede hacer. Da más o menos infinito según por qué lado acerquéis. Ya lo hemos visto en temas de límites si queréis repasarlo. Y la k tampoco puede ser 0 porque si no me daría una función igual a 0 y eso es una recta, ¿vale? Que es la recta x. Todos los números de la x, del eje x, la y es 0, ¿vale? Sería la recta horizontal, sería esta igual a 0 y eso no es lo que estamos haciendo, ¿vale? Por lo tanto, ni la k ni la x pueden ser 0. Y esto va a ser una hipérbola. Vamos a ver cómo sería. Por ejemplo, y igual a 1 partido por x. ¿Cuál es el dominio de esta función? Pues todos los números donde tenga sentido hacer 1 partido por ese número. Es decir, todos los números menos el 0. Por ejemplo, el dominio en este caso es r menos 0. ¿De acuerdo? La k en este caso es 1. Estoy viendo el caso más sencillo, aunque los otros son iguales, porque lo único que cambia es hacer la cuenta con la calculadora. Si ponéis los números aquí, pues 2, 1, medio, bla, bla, hasta menos 2. ¿Vale? El 0, como veis, no lo he puesto, porque no se puede hacer ninguna cuenta con él. Para x igual a 2, pues 1 partido por 2, 0,5. Para x igual a 1, 1 partido por 1, 1. Para x igual a 2, perdón, un medio, 1 partido un medio es 2. Para x igual a un tercio, 1 partido por 3, 1 entre 1 partido por 3, el 3 pasa arriba, da 3. ¿Vale? Entonces, como veis, conforme se va haciendo más pequeño, esto se va haciendo más grande. Y cuando esto se hace más grande, 1 entre 2, 1 entre 4, 1 entre 5, el resultado siempre va a ser un número más pequeño. Y lo mismo sucede con los negativos. Dan las mismas soluciones, pero negativas. Lo único que cambia es cambiar el signo. ¿Vale? La cuenta es exactamente la misma. Para un medio que para menos un medio. Por lo tanto, a ver, aquí estoy viendo, no sé si es que no se ve bien. Esto es menos 2, ¿vale? A lo mejor la he borrado al pasar tanto por encima el enlace. Bueno, si dibujáis esto, pues tenéis 2, 0, 5, 1, 1, un medio 2, un tercio 3 y tendríamos esta gráfica. Y por el otro lado tendríamos esta otra, ¿vale? Menos 2, menos 0,5, menos 1, menos 1, menos un medio, menos 2, 2 y menos un tercio, menos 3. ¿Vale? Por lo tanto, esta sería la gráfica de 1 partido por x. Si en vez de 1 partido por x hiciéramos menos 1 partido por x, todas estas cuentas que he hecho aquí serían las mismas, pero con signo contrario. Esto sería menos, 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 y esto más, 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 más. Si queréis podéis parar el vídeo e intentar hacer lo mismo que he hecho aquí con 1 partido con x con esto y lo podéis comprobar que es muy sencillo. Por lo tanto, lo que antes era positivo, ahora da negativo. Y lo que antes era negativo, al cambiar el signo, en menos, ahora es positivo. Por ejemplo, menos 1 entre menos 2, menos entre menos es más y da más 0,5. ¿Vale? Por lo tanto, veis cómo da exactamente lo mismo de antes, pero positivo. Y esta es la función proporción inversa. Y para terminar este vídeo vamos a ver dos funciones muy importantes que ya habéis visto a estos niveles, no como funciones, sino como cuentas analíticas, lo que es la función exponencial igual a elevado a x, donde esta base es un número positivo y distinto de 1. Es distinto de 1 porque si fuera 1, 1 elevado a x, 1 elevado a 1, 1 elevado a 2, 1 elevado a 3, siempre da 1, ¿verdad? Sería una función muy aburrida, ¿vale? Y positiva porque si esto fuera menos 1, menos 1 elevado a 2 daría 1, menos 1 elevado a 3 daría más 1, ya pasando de negativo a positivo de una forma un poco extraña que no tiene sentido, ¿vale? Además, si cogiéramos los valores entre menos 1
entre menos 1 y 1, entre dos números, pues pasarían cosas muy sorprendentes que no tiene forma de ser una función tal como la conocemos. La función exponencial, por lo tanto, a es positivo y distinto de 1. Por ejemplo, 3 elevado a x. Pues si hacéis 3 elevado a x, cogemos estos valores desde 2 hasta menos 2, 3 al cuadrado 9, 3 elevado a 1, 3, 3 elevado a 0, 1, 3 elevado a menos 1, pues es un tercio, 1 partido 3 elevado a 1, ¿vale? Y 3 elevado a menos 2, pues 1 partido 3 elevado al cuadrado, a más 2, un noveno, ¿vale? Estas serían las imágenes. Como veis, formaría una gráfica de este tipo, cuando el número este es un número mayor que 1. El 3 es mayor que 1. Pero si tomo uno más pequeño que 1, porque hemos dicho que A no puede ser 1, pero puede ser mayor que 1 o menor que 1, entre 0 y 1, claro, porque 0 no puede ser. Un número entre 0 y 1, por ejemplo, un tercio. Un tercio, pues como veis, un tercio al cuadrado es un noveno, que es justamente este. Por lo tanto, la tabla justamente es la contraria. Podéis ir probando, un tercio elevado a 0 es 1, un tercio elevado a menos 1 es 3 partido por 1 elevado a más 1, es 3, ¿vale? Os recuerdo que en las potencias negativas, vamos a ver, 3 elevado a 2, pues ya sabéis que es 3 al cuadrado, 3 por 3, ¿no? Que es 9. Que es lo mismo, esto podéis, si lo queréis ver como fracción, pues sería esto, ¿vale? Entre 1, que es 9, ¿vale? No cambia el resultado. Pero si hacemos un tercio elevado a menos 2, perdón, vamos a verlo un poco más sencillo. 3 elevado a menos 2, por ejemplo. ¿Qué es 3 elevado a menos 2? Pues si le ponéis el 1, es lo mismo que un tercio al cuadrado. Cambiamos lo de abajo arriba y el signo lo ponemos positivo. Y así da un noveno, ¿vale? Es una forma de ver las funciones, ¿vale? Borramos esto. Entonces, si observáis la gráfica de las exponenciales, cuando el número este es un número entre 0 y 1, pues tenemos una gráfica que hace justamente lo contrario de antes, ¿vale? Pero fijaos que las dos pasan por 1. En 0, las dos pasan a la altura 1, porque un tercio elevado a 0 es lo mismo que 3 elevado a 0, 1. ¿Vale? Es el único punto que tienen en común. Se tiene que cortar en algún sitio, ¿vale? Entonces, como veis, a medida que aumenta la x, se va haciendo más pequeña, y esta medida que la x se va haciendo más grande, pues evidentemente crece exponencialmente mucho. Por eso es exponencial. Luego tenemos la función logarítmica. La función logarítmica es igual al logaritmo en base a de x, donde a le sucede lo mismo que aquí. Es un número mayor que 0 y distinto de 1. Os recuerdo que x y el logaritmo en base a de x, porque a elevado a y es x, ¿vale? Es como intercambiar los dos papeles aquí. Esto sería x y esto sería y. Si cogéis y hacéis la gráfica, pues, por ejemplo, logaritmo en base 3 de 9, pues 2, porque 3 al cuadrado es 9. Por lo tanto, si esto es 9, esto es 2. Si esto fuera 3, pues aquí tengo que elevar 3 para que me dé 3, a 1. Si esto fuera 1, ¿a qué tengo que elevar 3 para que me dé 1? Pues a 0. 3 elevado a 0, 1. Si esto fuera un tercio, ¿a qué tengo que elevar 3 para que me dé un tercio? Pues a menos 1. Si esto fuera un noveno, ¿a qué tengo que elevar 3 para que me dé un noveno? A menos 2. Si os dais cuenta, es justamente esta misma, pero
cambiando los papeles. La X pasa a la Y y la Y pasa a la X. Y de esa manera, si lo representáis, vais a tener una gráfica parecida a esta. Es como si aquí se intercambiaran los papeles. Esta parte de aquí pasa aquí y esta parte de aquí pasa aquí. Lo que era antes X, ahora es Y. Y lo que antes era Y, ahora es X. Y si lo hacéis para un tercio, pues podéis comprobar que es exactamente la misma de antes, pero cambiada. Y por lo tanto, la gráfica sería, si miráis los puntos, un noveno 2, un tercio 1, 0, 3 menos 1, 9 menos 2, ¿vale? Entonces tenéis esta gráfica de aquí, ¿vale? Y con esto terminamos la primera parte de este tema de funciones elementales y nos vemos en la segunda parte, donde vamos a ver un poco más, profundizaremos un poco más en las funciones y en otras variantes que veremos con ellas, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo.